Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para compartirles un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las historias de amor que nos hacen soñar despiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el dulce mundo de Kerem Bürsin, y más específicamente en ese tierno mi amor que le dedica a Hande Erçel. Sí, esa pareja que ha conquistado tantos corazones alrededor del mundo. Prepárense para un viaje lleno de romance, momentos tiernos y, por supuesto, ese toque especial que hace que Kerem y Hande sean tan adorables juntos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y noticias de sus celebridades favoritas. ¡Vamos allá! Imaginen esto, una mirada que derrite el hielo, una sonrisa que ilumina la pantalla y unas palabras que resuenan con pura ternura. Eso es exactamente lo que Kerem Bürsin nos regala cuando habla de Hande Erçel. No es solo una declaración de amor pública, es un eco de la conexión genuina y profunda que comparten, algo que se percibe a través de las pantallas y que nos llega directamente al corazón. Cuando decimos que Kerem Bürsin derrite corazones con su tierno mi amor para Hande Erçel, no estamos exagerando. Estamos hablando de esos gestos, esas palabras, esa energía que transmiten cuando están juntos o cuando hablan el uno del otro. Es esa chispa que hace que uno se pregunte, ¿cómo es posible que el amor pueda ser tan hermoso y tan público al mismo tiempo? Detrás de cámaras, en entrevistas, en sus redes sociales, Kerem a menudo ha compartido su afecto por Hande de una manera que es a la vez sincera y conmovedora. No son las típicas frases vacías, sino expresiones cargadas de sentimiento que revelan un respeto profundo, una admiración y sobre todo, un amor incondicional. Cuando él la llama mi amor, no es solo una frase bonita, es la culminación de una relación que ha florecido bajo el escrutinio público pero que ha sabido mantenerse sólida y auténtica. Ha habido innumerables momentos en los que hemos sido testigos de esta dinámica. Piensen en las alfombras rojas donde una mirada cómplice puede decir más que 1000 palabras. O en las entrevistas donde Kerem, al ser preguntado sobre Hande, despliega una sonrisa radiante y sus ojos brillan de una manera especial. Es ese tipo de amor que te hace creer en las historias de cuento de hadas, pero con el toque moderno de dos personas talentosas y exitosas que se encuentran y se apoyan mutuamente. Y es que el camino de Kerem y Hande no ha sido solo una historia de amor, sino también una de éxito profesional que se ha entrelazado de manera fascinante. Ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco, y su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Serenad, fue tan palpable que traspasó la ficción y cautivó a millones de espectadores. Esa conexión que vimos en pantalla, esa dinámica de tira y afloja, esa pasión, no se sentía forzada, se sentía real. Y eso, amigos míos, es lo que hizo que su historia resonara tanto. Cuando las cámaras se apagaban, la relación que construyeron seguía brillando, y las manifestaciones públicas de Kerem hacia Hande, esos tiernos mi amor, se convirtieron en la confirmación de que lo que veíamos en la serie era solo la punta del iceberg de un sentimiento mucho más profundo. Analicemos un poco más a fondo qué hace que estas expresiones de Kerem sean tan especiales. No se trata solo de la palabra amor, sino de la forma en que la pronuncia, del contexto en el que lo dice. A menudo lo hace con una dulzura, una vulnerabilidad que desarma. Es como si quisiera proteger esa palabra, ese sentimiento, y al mismo tiempo compartirlo con el mundo. Ha habido momentos, por ejemplo, en entrevistas donde la presión mediática puede ser alta, pero Kerem siempre ha mantenido la compostura y, a la vez, ha dejado escapar estas perlas de ternura hacia Hande. Y eso, créanme, no es fácil de hacer. Requiere una seguridad en uno mismo y en la relación que es admirable. Es interesante observar cómo Kerem ha manejado la exposición de su relación. Si bien ambos son figuras públicas y sus vidas son de interés para sus fans, él ha logrado mantener un equilibrio. Ha compartido su amor sin caer en el exceso, manteniendo esa intimidad que hace que su relación se sienta genuina. Ese mi amor no es un grito al vacío, es una afirmación dirigida, un reconocimiento público del valor que Hande tiene en su vida. Es decir, no es solo un apodo romántico, es una declaración de posesión afectiva, una forma de decir, tú eres mi amor, la persona que más amo en este mundo. Hemos visto cómo estas declaraciones, incluso las más breves, se viralizan rápidamente. Los fans analizan cada palabra, cada gesto, y celebran cada muestra de afecto. Para muchos, Kerem y Hande se han convertido en un referente de lo que es una relación sana y feliz. En el mundo del espectáculo.
Y cuando Kerem dice mi amor, no solo está hablando con Ande, está hablando con sus seguidores, invitándolos a ser testigos de esa felicidad, a compartir ese sentimiento positivo. Además de las palabras, las acciones también hablan volúmenes. Los pequeños detalles, como apoyarse mutuamente en eventos públicos, defenderse de las críticas infundadas o simplemente compartir momentos cotidianos en sus redes sociales, son parte de este entramado de afecto. Pero son esas palabras, esas exclamaciones de mi amor, las que parecen encapsular toda esa emoción en un instante. Es un eco del sentimiento que uno puede escuchar en una conversación íntima, pero elevado a un escenario público, y eso, para muchos, es la verdadera magia. La admiración de Kerem por Ande es palpable en sus entrevistas. Habla de su inteligencia, de su talento, de su profesionalismo, pero siempre regresa a ese matiz de ternura personal. No es solo una colega de trabajo, es su compañera de vida, su amor. Y es esta dualidad, la de ser profesionales exitosos y a la vez una pareja profundamente enamorada, lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Quizás se preguntan, ¿por qué tanto revuelo por unas simples palabras? Porque en un mundo donde las apariencias a menudo engañan, donde las relaciones públicas pueden ser fugaces, Kerem Bürsin ha logrado transmitir una autenticidad que resuena con fuerza. Su mi amor para Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, puede ser sencillo, sincero y, sobre todo, real. Es la clase de amor que te da esperanza, que te hace creer en las conexiones genuinas, incluso en medio de las luces brillantes y el ajetreo de la fama. Y no podemos olvidar la importancia de cómo esto impacta a sus seguidores. Ver a una pareja tan talentosa y carismática expresar su amor de una manera tan abierta y sincera puede ser muy inspirador. Para muchos jóvenes, o para cualquiera que esté buscando una relación significativa, el ejemplo de Kerem y Hande, con esas pequeñas pero poderosas declaraciones de mi amor, les ofrece una visión de cómo debería ser un vínculo basado en el respeto, la admiración y por supuesto un profundo cariño. En resumen, Kerem Bürsin derrite corazones con su tierno mi amor para Hande Erçel porque estas palabras, cargadas de sinceridad y afecto, son la manifestación pública de una conexión genuina y profunda. Es la forma en que él, un hombre admirado por millones, expresa su devoción por la mujer que ama, de una manera que es a la vez íntima y compartida con su audiencia. No es solo una declaración, es un reflejo de la fuerza y la belleza de su relación, una que ha logrado mantener su autenticidad a pesar de la atención constante. Y es precisamente esa autenticidad lo que hace que tantos de nosotros nos conmolemos y nos alegremos por ellos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado explorando este lado tan tierno de Kerem Bürsin y su amor por Hande Erçel tanto como yo. Hemos hablado de cómo sus palabras y gestos de afecto han conquistado nuestros corazones, de la autenticidad de su relación y de la inspiración que brindan a sus seguidores. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les conmueven estas muestras de amor públicas? ¿Hay algún otro momento de Kerem y Hande que les haya parecido especialmente tierno? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado, les ha sacado una sonrisa o les ha hecho sentir algo bonito, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no se han suscrito. Este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias infinitas por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más noticias y más para amar. Hasta pronto.